Me llamaban ilusa. Decían que entraba a un matadero sin un arma. En el mundo despiadado de los litigios de divorcios de alto riesgo, simplemente no te representas a ti misma contra un tiburón como Alejandro Vargas. Es algo inaudito, especialmente cuando él ha contratado al abogado más letal de la ciudad para destriparte. Todos en el juzgado 42 esperaban una masacre esa mañana. Esperaban que Sofía Reyes llorara, firmara los papeles con mano temblorosa y desapareciera en la pobreza de la que provenía. Alejandro ciertamente lo esperaba. Incluso se rió a carcajadas cuando me puse de pie. Pero mi marido olvidó una cosa crucial. La persona que ayuda a construir el imperio generalmente sabe exactamente dónde están enterrados los cadáveres. Lo que sucedió en los siguientes 3 días no solo silenció su risa. Dejó atónito a todo el sistema legal y expuso un secreto tan oscuro que el juez amenazó con arrestar a todos en la sala. Esta es la historia de la esposa que se hizo la tonta solo para dar jaque mate al rey. La risa no fue sutil. Era un sonido rico y gutural que rebotaba en las paredes de caoba del Tribunal Superior. Era el sonido de un hombre que nunca había perdido un día en su vida. Alejandro Vargas se reclinó en su silla de cuero italiano, alisando la solapa de su traje de carbón de 3.000 euros. Se volvió hacia su abogado, Ricardo Montoya, un hombre conocido en los círculos legales como el carnicero, porque no dejaba títere con cabeza. Alejandro susurró lo suficientemente alto para que medio tribunal lo oyera. «Mírala, Ricardo. Lleva ese vestido que le compré para una gala benéfica hace 5 años. Es patético. Cree que está en una película». Ricardo Montoya no se rió. Era un hombre de cabello plateado y ojos como pedernal astillado. Solo sonrió con suficiencia, golpeando su pluma estilográfica de oro contra la pesada mesa de roble. «Déjala jugar a fingir, Alejandro. Hace que la matanza sea más fácil. El juez Castillo odia las pérdidas de tiempo. Será acusada de desacato antes del almuerzo». Al otro lado del pasillo, en la mesa de la demandante, estaba sentada yo. Me sentía pequeña. El aire acondicionado de la sala estaba a tope y temblé ligeramente con el aire frío. A diferencia de la mesa de la defensa, que estaba abarrotada de asistentes legales, portátiles caros y montones de pruebas encuadernadas, mi mesa estaba vacía, salvo por un único bloc de notas amarillo y un vaso de plástico con agua tibia. Mantuve la cabeza gacha. Llevaba mi cabello castaño recogido en un moño severo y sensato. Para el observador casual, parecía una mujer derrotada. Parecía una ama de casa que había sido cambiada por un modelo más nuevo, específicamente la asistente personal de Alejandro de 24 años, Valentina Soto. «Muy bien», bramó el alguacil. La pesada puerta detrás del estrado se abrió y el honorable juez Damián Castillo entró en la sala. Castillo era un jurista de la vieja escuela. Tenía cero paciencia para las teatralidades y aún menos para la incompetencia. Se ajustó las gafas y miró el expediente con el ceño fruncido. «Caso número 420. Vargas contra Reyes», refunfuñó el juez Castillo. «Estamos aquí para la audiencia final sobre la división de bienes y la pensión compensatoria». Comparecencias. Ricardo Montoya se levantó suavemente, abotonándose la chaqueta. «Ricardo Montoya en representación del demandado. El señor Alejandro Vargas, señoría». El juez miró hacia mi mesa y por la demandante. Me puse de pie. Mi silla raspó ruidosamente contra el suelo. Un sonido áspero en la silenciosa sala. Alejandro soltó otra risita, cubriéndose la boca con una mano bien cuidada. «Sofía Reyes, señoría», dije. Mi voz era suave y temblaba ligeramente, representándome a mí misma. El juez Castillo miró por encima de sus lentes. Dejó escapar un largo y cansado suspiro que indicaba que ya temía este juicio. «Señora Reyes, le voy a preguntar esto una vez. Y quiero que escuche con atención. Su marido es el director general de Dinámicas Vargas. Los bienes matrimoniales en cuestión se estiman en decenas de millones. El señor Montoya aquí presente lleva 30 años ejerciendo la abogacía. ¿Está absolutamente segura de que desea proceder representándose a sí misma? Está llevando un cuchillo de mantequilla a una guerra nuclear, señora. No puedo permitirme un abogado, señoría», dije, mirando mis manos. Alejandro me cortó el acceso a las cuentas conjuntas hace 6 meses. Ricardo Montoya se levantó de un salto. «Objeción. Señoría, el señor Vargas simplemente aseguró los activos para evitar gastos frívolos. Le ofrecimos a la señora Reyes un generoso acuerdo de 50 euros para cubrir su transición. Ella lo rechazó por despecho.
50,000. El juez levantó una ceja. Para un patrimonio de este tamaño, es más de lo que aportó al matrimonio, dijo Ricardo con suavidad. Era camarera cuando se conocieron, señoría. No tiene conocimientos financieros. Estamos tratando de proteger el patrimonio. Ya veo, dijo el juez. Me miró. Señora Reyes, le aconsejo encarecidamente que reconsidere el acuerdo. Si procede, se le exigirán los mismos estándares que a un abogado en ejercicio. No la llevaré de la mano. Si no objeta, las pruebas se admiten. Si no presenta las mociones correctas, pierde. ¿Entiende? Levanté la vista. Por una fracción de segundo, el miedo en mis ojos pareció desvanecerse, reemplazado por algo más frío y duro, pero desapareció tan rápido que Alejandro no lo vio. Entiendo, señoría, dije. Estoy lista. Alejandro se inclinó hacia Ricardo. Mira esto. Va a llorar en 10 minutos. Señor Montoya, su declaración de apertura, ordenó el juez. Ricardo Montoya caminó hacia el centro de la sala. No usaba notas. Era un actor. Señoría, comenzó Ricardo, su voz de barítono y confiable. Este caso es simple. Es una tragedia, sí, pero una simple. Alejandro Vargas es un visionario. Construyó Dinámicas Vargas desde una startup en un garaje hasta un imperio logístico global. Trabajaba jornadas de 18 horas. Se perdió festivos. Sacrificó todo por el éxito de la familia. Ricardo me señaló acusadoramente. ¿Y qué hizo su esposa? Se quedó en casa. Asistió a almuerzos. Gastó su dinero. Y ahora que el matrimonio se ha roto desafortunadamente debido a diferencias irreconciliables, quiere la mitad. Quiere desmantelar una empresa que emplea a miles de personas solo para financiar un estilo de vida que no hizo nada por ganar. Demostraremos que existe un acuerdo prenupcial, uno que ella afirma haber perdido, y que sus contribuciones al matrimonio fueron insignificantes. Pedimos al tribunal que limite la pensión al mínimo legal y le otorgue al señor Vargas la retención total de las acciones de la compañía. Se sentó. Fue una apertura estándar y fuerte. Pintaba a Alejandro como el héroe trabajador y a mí como la sanguijuela. Señora Reyes, dijo el juez, su declaración de apertura. Sea breve. Caminé alrededor de la mesa. No fui al podio. Me paré torpemente en medio del pasillo, sosteniendo mi bloc de notas amarillo contra mi pecho como un escudo. Mi marido, Alejandro, y yo. Comencé con voz temblorosa. Dice que no hice nada. Dice que solo era una camarera. Eso es verdad. Era camarera en la Fonda Azul en la calle 4 cuando nos conocimos. Alejandro puso los ojos en blanco. Aquí viene la historia lacrimógena, pensó. Pero continué tomando aliento. La ley en este estado habla de una sociedad. Habla de buena fe. Alejandro les pide que crean que construyó Dinámicas Vargas solo. Les pide que crean que los 50 millones de euros en el fideicomiso Vanguard no existen. La sala quedó en silencio absoluto. La cabeza de Ricardo Montoya se levantó de golpe. Alejandro se congeló. ¿El qué fideicomiso?, preguntó el juez Castillo, inclinándose hacia adelante. El fideicomiso Vanguard, señoría, dije, mi voz estabilizándose. Y la sociedad fantasma en las Islas Caimán, registrada como Inversiones Océano Azul. Y las 3 propiedades comerciales en Sevilla compradas a nombre de su chofer, Carlos Largo. El rostro de Alejandro pasó de la arrogancia al púrpura en el lapso de 3 segundos. Golpeó la mano sobre la mesa. Eso es mentira. Está mintiendo. Señor Vargas, siéntese, ladró el juez. Dirigió su mirada hacia mí. La lástima había desaparecido, reemplazada por un agudo interés. Señora Reyes, esas son acusaciones serias. Alegar activos ocultos sin pruebas es una forma rápida de que su caso sea desestimado y de pagar los honorarios legales de la otra parte. Lo sé, señoría, dije. Caminé de regreso a mi mesa y recogí un único documento. No tengo un título en derecho, pero tengo las facturas y tengo los registros de transferencias bancarias. Le entregué un papel al alguacil, marcado como prueba A, dije en voz baja. Ricardo Montoya le arrebató la copia al alguacil. Sus ojos escanearon la página. Era un registro de transferencia bancaria, una transferencia de 4 millones de euros de Dinámicas Vargas a una cuenta genérica en las Caimán. Ricardo miró a Alejandro. Me dijiste que las cuentas estaban limpias, siseó. Lo están, susurró Alejandro frenéticamente,
con sudor en la frente. Esa cuenta está encriptada. No hay forma de que ella pudiera tener eso. Ni siquiera sabe cómo usar una hoja de cálculo. Me senté de nuevo. Miré a Alejandro y por primera vez sonreí. No fue una sonrisa feliz. Fue la sonrisa de un cazador que acaba de poner la trampa. «Llame a su primer testigo, señor Montoya», dijo el juez, su voz bajando una octava. «Y más vale que sea bueno». El aire en la sala del tribunal había cambiado. Ya no era una matanza. Era una pelea. Sin embargo, Ricardo Montoya era un veterano experimentado. Sabía cómo recuperarse. Metió el papel en su maletín, descartándolo como una falsificación o un malentendido que se trataría más tarde. «Llamo al estrado al señor Benito Suárez», anunció Ricardo. Benito Suárez era el director financiero de Alejandro. Era un hombre con un tic nervioso y un traje que costaba más que mi primer coche. Prestó juramento. «Señor Suárez», comenzó Ricardo, paseando, «usted gestiona las finanzas de Dinámicas Vargas». «Correcto, lo hago», dijo Suárez. «¿Está familiarizado con las afirmaciones de la demandante sobre activos ocultos en las Islas Caimán o un fideicomiso Vanguard?» «Nunca he oído hablar de tales cosas», mintió Suárez suavemente. «Nuestros libros son auditados anualmente. Todo está en regla. La señora Reyes probablemente está confundiendo los gastos operativos estándar con cualquier fantasía que haya inventado». «Gracias», dijo Ricardo, mirando al juez. «Como ve, señoría, un malentendido de finanzas corporativas complejas». Se volvió hacia mí. «Su testigo». Me puse de pie. No traje mi bloc de notas esta vez. Caminé directamente hasta el estrado de los testigos. Miré a Benito Suárez a los ojos. Suárez se removió en su asiento. Me conocía desde hacía 10 años. Solía venir a cenar en Navidad. Sabía que hacía una lasaña estupenda. No sabía que podía leer un balance. «Hola, Benito», dije. «Señora Reyes», asintió rígidamente. «Benito, ¿recuerdas el retiro corporativo en los Pirineos en 2021? «Ah, sí, estuve allí. ¿Recuerdas haberme dado tu portátil para que lo sostuviera mientras te ibas a esquiar porque tenías miedo de dejarlo en la caja fuerte de la habitación del hotel?» Suárez parpadeó. «Podría ser». «No lo recuerdo». «Yo sí lo recuerdo», dije. «Estabas muy borracho esa noche, Benito. Me dijiste que la contraseña era el cumpleaños de tu hija. 14 de julio de 2012. «Objeción», gritó Ricardo. «Relevancia». «Ya llego a eso, señoría», dije con calma. «Benito, ¿es cierto que Dinámicas Vargas utiliza un software llamado Shadow Ledger para la contabilidad interna?» El rostro de Suárez perdió el color. «Eso es. Es una herramienta estándar de la industria, ¿lo es?» Saqué un papel de mi montón porque investigué un poco. Shadow Ledger es un sistema de contabilidad de doble entrada diseñado específicamente para mantener dos juegos de libros. Uno para Hacienda y otro para los propietarios. ¿Es eso correcto? Yo. «Me acojo a mi derecho a no declarar», tartamudeó Suárez. El tribunal jadeó. No puede acogerse a su derecho a no declarar en un juicio de divorcio civil sobre un procedimiento corporativo, a menos que esté admitiendo un delito, señor Suárez, tronó el juez Castillo. «Responda a la pregunta». «Tiene esa capacidad», susurró Suárez. Continué, implacable. En la noche del 14 de diciembre de 2023, solo 3 días antes de que Alejandro solicitara el divorcio, supervisaste una transferencia de 6 millones de euros etiquetada como honorarios de consultoría a una empresa llamada Grupo Orión. «Alejandro me dijo que lo hiciera», espetó Suárez, mirando a su jefe con pánico. «Dijo que era para una futura expansión». «¿Y quién es el propietario de Grupo Orión, Benito?» «No lo sé», mintió Suárez. Me volví hacia el juez. «Señoría, me gustaría presentar la prueba B. Son los estatutos de constitución de Grupo Orión, registrados en Panamá». Coloqué el documento en el retroproyector. El nombre en el registro era claro para que todos lo vieran. Valentina Soto. La sala estalló. Alejandro hundió la cara entre las manos. Valentina Soto era la amante. «¡Orden! ¡Orden!». El juez Castillo golpeó su mazo. Miró furioso a Alejandro Vargas. «Señor Montoya, controle a su cliente y a sus testigos o empezaré a emitir sanciones que le harán dar vueltas la cabeza». Ricardo Montoya miró a Alejandro con puro veneno. «Me dijiste que la chica no estaba involucrada en las finanzas», siseó. «No lo está»,
susurró Alejandro de vuelta, aterrorizado. Solo usé su nombre. No pensé que Sofía lo encontraría. Es una ama de casa, Ricardo. Hace punto. Regresé a mi mesa. Me senté y tomé un sorbo de agua. Mi mano temblaba violentamente ahora. La adrenalina estaba desapareciendo, dejándome con náuseas. Miré a Alejandro. Ya no se reía. Me miraba con una mezcla de miedo y confusión. Parecía un hombre que había entrado en su propia casa y encontrado a un extraño sentado en su silla. Pero sabía que esto era solo el principio. Exponer el dinero era la parte fácil. La parte difícil era demostrar por qué me lo merecía. Porque a Alejandro le quedaba una carta por jugar. Una carta que podría destruir mi reputación y dejarme sin nada, independientemente del dinero. Ricardo se levantó. Se ajustó la corbata. Ahora parecía peligroso. La sonrisa de suficiencia había desaparecido, reemplazada por la mirada fría y calculadora de un depredador que ha sido herido. Señoría, dijo Ricardo con voz gélida, nos gustaría dejar de lado las finanzas por un momento. Nos gustaría abordar el tema de la conducta. Llamamos al estrado a la señora Sofía Reyes. Me congelé. Era esto, el contrainterrogatorio. Me levanté y caminé hacia el estrado de los testigos. Señora Reyes, comenzó Ricardo, acercándose a mí, invadiendo mi espacio personal. Parece muy bien informada sobre los negocios de su marido hoy, sorprendentemente. Presto atención, dije. ¿Lo hace? Sonrió Ricardo. Porque según una declaración jurada de su ex psiquiatra, el doctor Ramiro Canto, usted sufre de delirios paranoides. ¿No es cierto que fue internada en 2018 por una crisis nerviosa? La sala volvió a quedarse en silencio. Esta era la ropa sucia. Busqué ayuda por depresión, dije en voz baja. Perdí un hijo. Ah, sí, dijo Ricardo, su voz goteando falsa simpatía. Una tragedia. Pero durante ese tiempo acusó a su marido de espiarla. Lo acusó de hacerle luz de gas. Estaba medicada, ¿no es así? Sí. ¿Y no es cierto? Se inclinó Ricardo, que tiene un historial de inventar historias para llamar la atención, que es, en términos médicos, una narradora poco fiable. Miré al juez, luego a Alejandro. Alejandro sonreía de nuevo. Esta era su narrativa. La loca Sofía. La triste y loca Sofía. Estaba medicada, dije, mi voz ganando una fuerza que no había sentido en años. Estaba medicada porque mi marido me estaba haciendo luz de gas y puedo probarlo también. Ricardo Montoya soltó una breve risa despectiva y sacudió la cabeza. ¿Cómo? Preguntó, mirando al juez con una sonrisa de suficiencia. ¿Con más documentos robados, señora Vargas? No, dije con calma. Con las grabaciones. Ricardo dejó de reír al instante. Su sonrisa se evaporó. ¿Qué grabaciones? Exigió. La ley aquí permite grabar conversaciones si una de las partes consiente, dije, citando el número del estatuto perfectamente de memoria. Durante los 2 últimos años de nuestro matrimonio, llevé una grabadora de voz digital en mi bolsillo. Cada amenaza, cada admisión, cada vez que Alejandro me decía que me destruiría si alguna vez intentaba dejarlo, lo tengo todo. Metí la mano en mi bolso de mano y mis dedos se cerraron alrededor del plástico frío de una pequeña unidad USB negra. La saqué y la sostuve para que la sala la viera. Prueba A, señoría, dije. Alejandro se levantó de un salto tan rápido que derribó su pesada silla de cuero con un estrépito. «No puede hacer eso», gritó, su rostro tornándose de un rojo amoratado. «Eso es conversación privada, Ricardo. Deténla. Siéntese», rugió el juez. La voz del juez Castillo retumbó en las paredes de caoba. «Señor Montoya, si su cliente habla una vez más fuera de turno, haré que el alguacil lo amordase». Alejandro se congeló, con el pecho agitado, y lentamente se hundió de nuevo en su silla. El juez Castillo volvió su mirada hacia mí. «Señora Vargas, ¿me está diciendo que tiene pruebas de audio del demandado admitiendo qué exactamente?» Miré directamente a Alejandro. Miré directamente a sus aterrorizados ojos azules. «Admitiendo el fraude, señoría, y admitiendo que le pagó al doctor Ramiro Canto para que falsificara mi diagnóstico para mantenerme bajo control». El silencio en la sala era pesado y sofocante. Parecía que todo el oxígeno había sido succionado de la sala. Incluso la taquígrafa dejó de escribir, sus manos suspendidas sobre las teclas. «Reprodúzcalo», ordenó el juez Castillo. El alguacil se acercó y tomó la unidad USB de mi mano temblorosa. La conectó al sistema audiovisual del tribunal.
Una pantalla de proyección descendió lentamente del techo, mostrando una simple interfaz de reproductor multimedia. El juez Castillo se reclinó en su silla de respaldo alto, su rostro ilegible. Señor Montoya, estoy permitiendo esto bajo la excepción de crimen fraude al privilegio matrimonial. Si esta grabación contiene evidencia de un crimen, su objeción es desestimada antes de que la haga. Ricardo Montoya no objetó. Estaba demasiado ocupado mirando a su cliente con una expresión de horror creciente. Alejandro agarraba el borde de la mesa de la defensa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Parecía un hombre viendo la cuenta atrás de una bomba que no podía detener. «Reprodúzcalo», dijo el juez de nuevo. Los altavoces de la sala crepitaron con estática y luego una voz llenó la sala. Era inconfundiblemente Alejandro Vargas. El audio era claro, grabado en un espacio con un ligero eco, probablemente nuestro baño principal con los techos altos y suelos de mármol. «Deja de llorar, Sofía», se burló la voz grabada. «Es patético. ¿De verdad crees que alguien te va a creer? Eres una chica que abandonó el instituto y tuvo suerte. Sé lo que estás haciendo con las cuentas de las Caimán, Alejandro», dijo mi voz en la grabación, sonando pequeña y asustada. «Vi los papeles en tu maletín». La risa de Alejandro en la grabación fue cruel. «¿Viste papeles? Ni siquiera sabes lo que estabas mirando. Pero digamos que sí. Digamos que se lo cuentas a alguien. ¿A quién van a creer? ¿Al director general de una empresa del Fortune 500 o a la ama de casa histérica que pasó un mes en un psiquiátrico?» «Tú me metiste allí», susurré en la cinta. «Le dijiste al doctor Canto que dijera que era paranoica». «No le dije nada», presumió la voz de Alejandro. «Lo compré». 50,000 euros es mucho dinero para un loquero con deudas de juego. Escribirá cualquier diagnóstico que yo quiera. Paranoia, esquizofrenia, bipolaridad. Elige el que quieras. Si intentas tocar mi dinero, Sofía, no solo me divorciaré de ti, haré que te internen permanentemente. Me aseguraré de que babees en una taza por el resto de tu vida mientras yo disfruto de mi dinero con alguien que lo aprecia. Ahora, quítate de mi vista». La grabación se cortó. El silencio que siguió fue más fuerte que la propia grabación. Era un silencio pesado y sofocante que presionaba a todos. El juez Castillo se quitó lentamente las gafas de leer. Las limpió con un pequeño paño de microfibra, sus movimientos deliberados y terriblemente tranquilos. Se las volvió a poner y miró hacia la mesa de la defensa. «Señor Montoya», dijo el juez, su voz apenas un susurro, pero cortando la sala como un cuchillo. ¿Acaba de admitir su cliente haber sobornado a un profesional médico para falsificar un diagnóstico de salud mental con el propósito de desacreditar a un testigo? Ricardo Montoya se levantó. Estaba pálido. La sangre había desaparecido de su rostro. «Señoría, no he oído esta grabación antes. No puedo verificar su autenticidad. Podría ser tecnología deepfake. Podría ser generada por IA. No es IA», dije desde mi mesa. Me levanté sintiendo mis piernas más fuertes ahora. «Porque no vine sola, señoría. Tengo un testigo». «¿Quién?», espetó Alejandro, su voz quebrándose. «¿A quién tienes? No tienes amigos. Te aislé de todos». Miré hacia el fondo de la sala. Las pesadas puertas de roble se abrieron. Entró un hombre. Estaba desaliñado. Llevaba un traje barato que le quedaba 2 tallas grande y manchado en el cuello. Parecía que no había dormido en una semana. Caminaba arrastrando los pies, sus ojos moviéndose nerviosamente por la sala. Era el doctor Ramiro Canto. Alejandro jadeó, el sonido resonando en la silenciosa sala. «No», susurró. «Llamo al estrado al doctor Ramiro Canto», anuncié. Ricardo Montoya miró a Alejandro con puro veneno. «Dijiste que estaba en Europa», siseó Ricardo. «Dijiste que era inalcanzable». «Lo estaba», siseó Alejandro de vuelta. «Yo pagué su billete de avión». El doctor Canto subió al estrado. Se negó a mirar a Alejandro. Miraba al suelo, sus manos temblando violentamente mientras ponía una sobre la Biblia para prestar juramento. «Doctor Canto», dije, acercándome al estrado de los testigos. «Usted me trató en 2018, ¿correcto?» «Sí», murmuró Canto. «Y firmó una declaración jurada presentada por el señor Montoya esta mañana afirmando que sufro de delirios paranoides severos. ¿Es cierta esa declaración jurada?» Canto levantó la vista hacia el juez. Miró al alguacil que estaba cerca de la puerta con una mano apoyada en el cinturón. Canto tragó saliva. «No», susurró Canto. «Hable más alto, doctor», ladró el juez Castillo.
No, gritó Canto, con lágrimas brotando de sus ojos inyectados en sangre. No es verdad. Está cuerda. Siempre ha estado cuerda. Me lo inventé. La galería estalló. Los periodistas tecleaban furiosamente en sus teléfonos y se susurraban unos a otros. ¿Por qué mintió, doctor? Pregunté suavemente. Canto señaló con un dedo tembloroso a Alejandro. Porque él me lo dijo. Pagó a mi corredor de apuestas. Debía 40.000 a gente mala en Marbella. Alejandro lo pagó. Me dijo que le hiciera luz de gas. Me dijo que le recetara sedantes fuertes para que pareciera confundida en público. Necesitaba el dinero. Lo siento, Sofía. Lo siento mucho. Objeción, rugió Ricardo, desesperado por detener la sangría. Este testigo está claramente bajo coacción. No es fiable. La única coacción que veo, señor Montoya, dijo el juez Castillo, sus ojos entrecerrándose, es el perjurio que su cliente acaba de instigar. Siéntese antes de que lo incluya como coacusado. Ricardo se sentó lentamente. Movió su silla 15 centímetros lejos de Alejandro, poniendo distancia física entre él y la lluvia radioactiva. Miré a mi marido. Alejandro ya no era el magnate arrogante. Estaba sudando, su cabello perfectamente engominado comenzando a caer sobre su frente. Parecía pequeño. No tengo más preguntas para este testigo, dije. Doctor Canto, dijo el juez ominosamente, no debe abandonar este edificio. El alguacil lo escoltará a una sala de espera. El fiscal del distrito estará muy interesado en su testimonio. Mientras el doctor Canto era conducido, sollozando en sus manos, la sala del tribunal parecía una olla a presión a punto de explotar. Regresé a mi mesa. Había ganado la batalla del carácter. Había demostrado que no estaba loca. Pero todavía tenía que demostrar dónde estaba el dinero y por qué importaba. Porque Alejandro no solo me estaba ocultando dinero a mí, se lo estaba ocultando a todos. Señora Vargas, dijo el juez, su tono ahora respetuoso, ¿tiene más pruebas sobre los activos? Sí, señoría, dije. Pero para esta parte, voy a necesitar una calculadora y voy a necesitar que el tribunal examine el fondo de pensiones de los empleados de Dinámicas Prestigio. La cabeza de Alejandro se levantó de golpe. Si las miradas mataran, habría caído muerta en el acto. El miedo en sus ojos ya no era solo por el divorcio. Era el miedo primario a la prisión. El fondo de pensiones, susurró Ricardo Montoya. Se volvió hacia Alejandro. ¿Qué hiciste, Alejandro? Dímelo ahora mismo. Si me mientes otra vez, me largo. Es complicado, tartamudeó Alejandro. Pedí un préstamo contra él, solo temporalmente, para cubrir las llamadas de margen en la expansión. Ricardo cerró los ojos y se pellizcó el puente de la nariz. Malversaste de la jubilación de tus empleados para financiar una sociedad fantasma. Alejandro, eso es federal. Señora Vargas, proceda, ordenó el juez. Caminé hacia el proyector. Coloqué un nuevo documento en el cristal. Era una hoja de cálculo compleja llena de filas de números y fechas. Prueba D, anuncié. Esta es una comparación de las contribuciones de los empleados al plan de pensiones de Dinámicas Prestigio versus los depósitos reales realizados en la cuenta de custodia en el Banco Chase. Usé un puntero láser, uno rojo barato que compré en una gasolinera, para rodear una columna desde enero de 2022 hasta el presente. Expliqué, con voz firme, a cada empleado se le deducía el 5% de su nómina para la jubilación. Ese dinero se suponía que debía ir al Banco Chase, pero no fue así. Dejé caer otro papel sobre el proyector. Esto, dije, es el libro mayor de inversiones Océano Azul en las Islas Caimán. Las fechas coinciden perfectamente. 15 de enero, 400. 1.000 euros deducidos de la nómina. 16 de enero, 400. 1.000 euros depositados en Océano Azul. Estaba desfalcando el fondo de jubilación, blanqueándolo a través de las Caimán para evitar impuestos, y luego usándolo para comprar bienes raíces a nombre de su amante. La sala del tribunal estaba alborotada. Esto ya no era solo un divorcio. Era un escándalo corporativo de proporciones masivas. Señor Montoya, dijo el juez, su voz mortalmente tranquila. ¿Tiene su cliente una explicación de por qué el fondo de pensiones de los empleados está vacío? Ricardo se levantó lentamente. Parecía cansado. Parecía un hombre que se daba cuenta de que su carrera podría terminar hoy junto con la de su cliente. Señoría, dijo Ricardo, solicitamos un receso. Necesito conferenciar con mi cliente sobre una posible responsabilidad penal.
Denegado, dijo el juez Castillo al instante. Estamos en medio de un juicio. Si su cliente desea acogerse a su derecho a no autoinculparse con respecto a la malversación, puede hacerlo. Pero eso me permitirá sacar una inferencia adversa con respecto a los bienes matrimoniales. En términos sencillos, señor Montoya, si guarda silencio para no ir a la cárcel, pierde el divorcio. Si habla para ganar el divorcio, va a la cárcel. Elija. Era el jaque mate definitivo. Alejandro se levantó. Empujó a Ricardo a un lado. «Esto es ridículo», gritó Alejandro. «Soy el director general. Es mi empresa. Puedo mover el capital donde quiera. Iba a devolverlo. Era un préstamo puente». ¿Un préstamo puente no autorizado por la junta directiva? Pregunté con calma desde mi mesa. Porque tengo las actas de la junta aquí, Alejandro. Nunca se lo dijiste. De hecho, despediste al auditor interno que preguntó al respecto el mes pasado. ¿No es así? El señor Cole. Cole era un incompetente, gritó Alejandro, su rostro tornándose de un profundo carmesí. Igual que tú. ¿Crees que eres tan lista, Sofía? ¿Crees que puedes derribarme? Yo construí este imperio. Yo soy Dinámicas Prestigio. Sin mí, no eres nada. Eres solo una camarera. Señor Vargas. El juez golpeó el mazo. Contrólese. No, Alejandro estaba desquiciado ahora. La fachada del multimillonario frío y sereno se había hecho añicos. Hackeó mi ordenador. Eso es ilegal. Esta prueba es inadmisible. Arréstenla. No hackeé tu ordenador, Alejandro, dije en voz baja. La sala se quedó en silencio para oírme. No tuve que hacerlo, continué. Vinculaste tu iPad a la cuenta familiar de iCloud para poder subir fotos de tus viajes con Valentina Soto. Fuiste tan arrogante. Ni siquiera te diste cuenta de que cada documento que guardabas, cada hoja de cálculo que editabas, se respaldaba automáticamente en el servidor familiar en el sótano. El servidor que pagué para instalar para guardar nuestras fotos de boda. Lo miré con lástima. Me lo quitaste todo, Alejandro, mi dignidad, mis amigos. Intentaste quitarme la cordura, pero te olvidaste de cambiar la configuración de iCloud. Algunas personas en la galería se rieron. Fue una risa nerviosa y sorprendida. Ricardo Montoya comenzó a empacar su maletín. ¿A dónde va, señor Montoya?, preguntó el juez Castillo. Me retiro como abogado, señoría, dijo Ricardo sin mirar a Alejandro. Mi cliente me ha mentido. Me ha implicado en instigación al perjurio y actualmente está confesando fraude electrónico federal en el registro. Estoy éticamente obligado a retirarme. Sienta su trasero, Ricardo. Alejandro agarró el brazo de su abogado. Te pago 0 euros la hora. No te vas hasta que yo lo diga. Quítame las manos de encima, gruñó Ricardo sacudiéndolo. Señor Montoya, permanecerá hasta que concluya esta audiencia, dictaminó el juez. Pero no se le exige que instigue más perjurio. Ahora, señora Vargas, ha demostrado que los activos existen. Ha demostrado abuso conyugal y fraude. ¿Cuál es su solicitud de sentencia? Respiré hondo. Miré el bloc de notas amarillo donde había escrito mi argumento final. No lo necesitaba. No quiero la mitad, señoría, dije. Alejandro se congeló. ¿Qué? No quiero la mitad, repetí firmemente. Lo quiero todo. ¿Bajo qué fundamentos?, preguntó el juez, intrigado. Bajo los fundamentos de disipación de activos. Cité el precedente legal. Cuando un cónyuge maliciosamente malgasta u oculta activos para defraudar al otro, el tribunal tiene la discreción de otorgar el 100% del patrimonio restante a la víctima. Alejandro ha vaciado el fondo de pensiones. Ha gastado millones en su amante. Ha escondido el resto en las Caimán. Si le da la mitad, huirá del país. Tiene un vuelo reservado a Brasil para esta noche a las 10 p.m. Sostuve la impresión de un billete de avión. Prueba E, dije. Alejandro se revisó los bolsillos frenéticamente en busca de su teléfono. Había reservado ese vuelo hacía 2 horas durante el descanso para ir al baño. ¿Cómo lo tenía ella? Mi iCloud, susurró horrorizado. Es un riesgo de fuga, señoría, dije. Pido el control total de los activos líquidos restantes, la casa conyugal y las acciones de Dinámicas Prestigio para que se mantengan en un fideicomiso y así poder pagar a los empleados a los que robó. Fue un movimiento noble. No pedía el dinero para yates. Lo pedía para salvar a los trabajadores. El juez Castillo miró a Alejandro. Miró las pruebas. Miró el estrado de los testigos vacío donde se había sentado el doctor Canto. Me inclino a estar de acuerdo, dijo el juez. Señor Vargas, entregue su pasaporte al alguacil inmediatamente.
Lo dejé en casa, mintió Alejandro. Alguacil, regístrelo, ordenó el juez. El alguacil dio un paso adelante. Alejandro retrocedió. ¡No me toques!, gritó Alejandro. Miró hacia la salida. Miró a la ventana. Era un animal atrapado. De repente, las pesadas puertas dobles en la parte trasera de la sala se abrieron de golpe con un fuerte estruendo que hizo saltar a todos. Todos se giraron. 6 hombres y mujeres con chaquetas cortavientos azul marino con letras amarillas entraron. Iban seguidos por 2 agentes de la Policía Nacional uniformados. Las letras en las chaquetas no decían UDEF. Decían CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, y detrás de ellos la Fiscalía. La agente principal, una mujer alta con un rostro severo y el pelo recogido en un moño apretado, señaló la mesa de la defensa. Alejandro Vargas, anunció. Soy la agente especial Mónica Ramírez. Tenemos una orden de arresto por fraude de valores, malversación y blanqueo de capitales. Alejandro se desplomó en su silla. Me miró. No aparté la mirada. No sonreí. No me regodé. Solo observé. Te lo dije, Alejandro, susurré, aunque no podía oírme al otro lado de la caótica sala. Te dije que sobreviviría. Te dije que no estaba loca. Esas palabras resonaron en mi mente, un mantra silencioso de vindicación, pero el drama estaba lejos de terminar. Mientras los agentes federales se movían para esposar a Alejandro, Ricardo Montoya se levantó de su asiento en la mesa de la defensa. «Agente», dijo Ricardo, su voz temblando mientras señalaba con un dedo cuidado a su propio cliente. «El señor Vargas acaba de confesar crímenes adicionales en el registro del tribunal. Le sugiero que obtenga la transcripción de inmediato». «¡Traidor!», rugió Alejandro. Se abalanzó sobre Ricardo, su rostro contorsionado en una máscara de odio puro e inalterado. El caos del arresto de Alejandro Vargas tardó 20 minutos en disiparse. La imagen del director general multimillonario siendo arrastrado con esposas, gritando obscenidades a su abogado y a su esposa, era el tipo de espectáculo que dominaría el ciclo de noticias de Madrid a Barcelona durante semanas. Cuando las pesadas puertas de roble finalmente se cerraron, dejando la sala en un silencio atónito y polvoriento, solo quedaban unas pocas personas. Yo, el juez Castillo, la taquígrafa y Ricardo Montoya, que metía papeles frenéticamente en su maletín, pareciendo una rata que siente que el barco ya se ha partido por la mitad. «Señor Montoya», dijo el juez Castillo, su voz resonando en la sala vacía con el peso de un golpe de mazo. Ricardo se congeló, su mano suspendida sobre una pila de archivos. «Señoría, está peligrosamente cerca de ser inhabilitado. Si quiere salvar su licencia, cooperará plenamente con el administrador judicial. ¿Me han explicado claramente?» «Cristalino, señoría», dijo Ricardo, secándose una gota de sudor de la frente. Me miró. Por un momento, sus ojos se entrecerraron, una mirada de cálculo frío en lugar de derrota, antes de salir apresuradamente por la salida lateral. Me quedé sola en la mesa de la demandante. Me sentía mareada. El bajón de adrenalina se acercaba y iba a ser brutal. «Señora Vargas, o debería decir señora Reyes», dijo el juez suavemente. Levanté la vista. «Sí, señoría. A la luz de la acusación federal y la congelación de los activos personales del señor Vargas, la empresa, Dinámicas Prestigio, está efectivamente sin cabeza. Las acciones van a caer en picado en el momento en que el mercado abra mañana por la mañana. Miles de puestos de trabajo están en riesgo». «Lo sé», dije, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. «Por eso pedí el control». El juez Castillo asintió lentamente. «Le concedo una tutela de emergencia sobre las acciones con derecho a voto en poder del patrimonio conyugal. Hasta que el divorcio finalice o el juicio penal concluya, usted es la accionista mayoritaria. Es, a todos los efectos, la propietaria de Dinámicas Prestigio». Se inclinó hacia adelante, su expresión grave. «Tenga cuidado, Sofía. Acaba de derribar a un lobo, pero está a punto de entrar en un nido de víboras. El Consejo de Administración no la recibirá con los brazos abiertos. Intentarán devorarla viva». Recogí mi bloc de notas amarillo. No me sentía como la mujer temblorosa que había entrado en esta sala hace 3 horas. «Que lo intenten», dije. 2 horas más tarde, una berlina negra se detuvo frente al reluciente rascacielos de cristal en el Paseo de la Castellana. El logo de Dinámicas Prestigio estaba grabado en acero sobre las puertas giratorias. Salí a la acera. No me había cambiado de ropa. Todavía llevaba el vestido de 5 años que Alejandro había ridiculizado, but a medida que caminaba por el vestíbulo,
La atmósfera era eléctrica de miedo. Los empleados se acurrucaban en las esquinas, susurrando detrás de manos ahuecadas. Habían visto las alertas de noticias en sus teléfonos. Sabían que la UDEF había registrado la sede esa misma mañana. Cuando llegué a la planta ejecutiva, el área de recepción estaba vacía. La recepcionista había huido, probablemente temiendo ser arrestada también. Caminé directamente hacia las dobles puertas de caoba de la sala de juntas. Podía oír gritos desde dentro. Abrí las puertas. Alrededor de la enorme mesa ovalada estaban sentados 12 hombres y una mujer. El consejo de administración. Discutían en voz alta, con los teléfonos pegados a las orejas, las corbatas aflojadas, las chaquetas de los trajes tiradas sobre las sillas. La sala se quedó en silencio cuando entré. ¿Quién te ha dejado entrar?, ladró Conrado Vega, el presidente del consejo. Vega era un tiburón corporativo de 70 años, con reputación de desguazar empresas. Seguridad. Saquen a esta mujer de aquí. Siéntate, Conrado, dije. Mi voz no era fuerte, pero cortó la acalorada sala como una cuchilla de afeitar. Vega se burló, su rostro tornándose de un tono carmesí. Perdone, ¿sabe quién soy? Esta es una reunión restringida. Vete a casa a hacer galletas, Sofía. Tu marido está en la cárcel y esta empresa está bajo nuestro control ahora. Caminé hasta la cabecera de la mesa, hasta la silla vacía de Alejandro. No me senté. Me paré detrás de ella, colocando mis manos en el respaldo de cuero, sintiendo la textura fría bajo mis palmas. En realidad, dije, sacando la orden judicial de mi bolso y deslizándola por la mesa pulida, está bajo el mío. Vega arrebató el papel. Lo leyó, su rostro volviéndose del color de la ceniza. Esto es una locura, farfulló Vega. Castillo te ha dado los derechos de voto. No tienes experiencia. Eres una ama de casa. Soy la tutora judicial del patrimonio Prestigio, le corregí, que posee el 51% de las acciones con derecho a voto. Eso me convierte en la presidenta. Y como mi primer acto, convoco esta reunión. No vamos a tolerar esto, dijo otro miembro del consejo, un hombre corpulento llamado Benítez. Vamos a presentar una moción de urgencia para destituirte. Las acciones han bajado un 40% en 2 horas. Necesitamos vender la división de logística a Amazon para el final del día para salvar el capital. No, dije. ¿Qué quieres decir con no? Se levantó Benítez, golpeando la mano sobre la mesa. No entiendes de negocios. Tenemos una crisis de liquidez. Tenemos una crisis de corrupción, respondí, y no vamos a vender la división de logística. Esa división emplea a 4 personas en Andalucía y Extremadura. Si la vendes, pierden sus pensiones por la forma en que Alejandro estructuró la deuda. He leído los contratos, Benítez. La sala volvió a caer en el silencio. Me miraban de otra manera ahora, no con respeto, sino con cautela, como si yo fuera una bomba que acababa de empezar a hacer tic-tac. Entonces, ¿cuál es tu brillante plan?, se burló Vega. Abrazar a los empleados hasta que las acciones se recuperen. No, dije. Mi plan es extirpar el cáncer. Metí la mano en mi bolso y saqué una pila de carpetas de Manila. Lancé una delante de Vega, una delante de Benítez y una delante de la única mujer del consejo, Laura Gris. ¿Qué es esto?, preguntó Laura, abriendo la carpeta con dedos temblorosos. Eso, dije, es un registro de las comisiones que recibiste por la construcción del nuevo almacén en Nevada. Aprobaste una oferta que era un 20% más alta que el precio de mercado. Y casualmente, la empresa constructora es propiedad de tu cuñado, Laura. Laura palideció. Me volví hacia Vega. Y tú, Conrado, has estado vendiendo en corto acciones de Prestigio durante 3 meses. ¿Sabías que Alejandro estaba falseando las cuentas? Estabas apostando en contra de la empresa que se suponía que debías proteger. Vega cerró la carpeta de golpe. Esto es una calumnia. Está en los correos electrónicos, dije. Alejandro lo guardaba todo. No confiaba en ti más de lo que tú confiabas en él. Me incliné hacia adelante, agarrando la silla hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Así es como va a funcionar esto. Vega, Benítez, Gris, vais a dimitir. Con efecto inmediato, citaréis motivos de salud personal. Si lo hacéis, no entregaré estas carpetas a los agentes de la CNMV que están actualmente abajo, incautando los servidores. Si lucháis contra mí, compartiréis celda con Alejandro. Vega miró a los otros miembros del consejo. Ellos apartaron la vista, estudiando sus zapatos o el techo. Estaba solo.
Eres una bruja, sisió Vega. Soy una esposa que prestó atención, respondí. Fuera. Vega se levantó, cogió su abrigo y salió furioso. Benítez y Gris lo siguieron, con la cabeza gacha de vergüenza. Miré a los 9 miembros restantes del consejo. Estaban sentados perfectamente quietos, aterrorizados. Ahora dije, sentándome finalmente en la silla de cuero. Era demasiado grande para mí, pero llené la sala con mi presencia. Hablemos de cómo vamos a devolver el fondo de pensiones. La primera semana de mi reinado como directora general interina de Dinámicas Prestigio fue un torbellino de adrenalina y cafeína. Había purgado el consejo, estabilizado las acciones y ganado los corazones de los empleados. Para el mundo exterior, era la heroína victoriosa. Pero dentro de la silenciosa suite ejecutiva, con paredes de cristal en el piso 42, sentía una inquietud molesta. Estaba ganando la guerra por la empresa, pero todavía no entendía por qué la guerra había comenzado en primer lugar. ¿Por qué Alejandro, un magnate multimillonario, se había casado con la hija de un activista social de Vallecas hace 10 años? Eran las 11 de la noche de un jueves. El personal de limpieza se había ido hacía mucho, dejando la oficina en un silencio pesado y presurizado. Me senté en el enorme escritorio de caoba de Alejandro, mirando un cuadro de una goleta del siglo XIX en la pared. Recordé a Alejandro presumiendo una vez, medio borracho de whisky, que guardaba su verdadero seguro detrás de ese barco. Me levanté, quité el cuadro y encontré una caja fuerte en la pared. Introduje el código. El ego de Alejandro era tan frágil que usaba su propio cumpleaños y la pesada puerta de acero se abrió con un clic. No había dinero en efectivo dentro, solo una pila de viejos discos duros y un único cuaderno gastado encuadernado en cuero rojo. Llevé el cuaderno al escritorio y encendí la lámpara de lectura de latón. Abrí la cubierta. No era un libro de contabilidad. Era un diario de pecados. Catalogaba sobornos, vertidos ilegales y esquemas de chantaje que se remontaban a 20 años. Pero cuando pasé a las entradas de 2014, se me heló la sangre. Entrada 12 de junio de 2014. Objetivo identificado. Sofía Reyes, hija de Jorge Reyes, el propietario de los edificios de piedra rojiza en el Paseo Marítimo. No quiere vender. Afirma que la tierra es sagrada para su familia. RM dice que necesitamos una solución alternativa. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Reyes era mi apellido de soltera. Mi padre Jorge había sido un hombre terco y orgulloso, que murió sin un céntimo. O eso pensaba yo. Pasé la página, mi corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Entrada 4 de julio de 2014. RM sugiere la ruta del viudo. Si Jorge muere sin testamento, la tierra pasa a la hija. Si me caso con la hija, la tierra se convierte en un bien matrimonial. Podemos eludir a la Sociedad de Preservación Histórica. Es más limpio que una compra. Jadeé. Un sonido desgarrado en la habitación vacía. El romance, las flores, la forma en que Alejandro se había topado accidentalmente conmigo en la cafetería. Nunca fue amor. Fue una adquisición corporativa. No era más que un título de propiedad con un latido. Pero la siguiente entrada destrozó mi alma. Entrada 15 de agosto de 2014. Problema resuelto. El viejo no se apartaba de la carretera. RM conducía. Fue sucio pero efectivo. Informe policial presentado como atropello y fuga. Sin testigos. Ahora somos dueños de la chica. Las lágrimas nublaron mi visión. Mi padre no había muerto de un ataque al corazón o de un accidente fortuito. Había sido asesinado, atropellado en la calle como un animal para que Alejandro pudiera construir un rascacielos de lujo, y las iniciales RM. Ricardo Montoya. El zumbido del intercomunicador en mi escritorio me sobresaltó tanto que casi dejo caer el libro. Señora Vargas. La voz del guardia de seguridad nocturno crepitó. El señor Montoya está aquí. Dice que tiene papeles urgentes sobre el acuerdo de culpabilidad. Miré el intercomunicador. Paralizada. El asesino estaba en el vestíbulo. Que suba, susurré, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. Tenía segundos. Guardé el cuaderno rojo en mi bolso. Deslicé mi teléfono debajo de una pila de archivos, activando la grabación en la aplicación de notas de voz. Agarré un bote de spray de pimienta que había empezado a llevar desde que comenzó el divorcio y lo escondí en mi palma, ocultándolo debajo de una carpeta. El ascensor sonó.
El sonido fue ensordecedor en la silenciosa oficina. Ricardo Montoya entró. Hoy no era el abogado pulcro. Llevaba una gabardina oscura, sus ojos enrojecidos, pareciendo un hombre que había mirado al abismo y parpadeado. «Trabajando hasta tarde, Sofía», dijo Ricardo, cerrando la pesada puerta de roble detrás de él. La cerradura hizo clic. «Te has adaptado al trono con bastante naturalidad». «¿Qué quieres, Ricardo?», pregunté. Me quedé detrás del escritorio, mis dedos blancos sobre la carpeta. «Estoy aquí para salvarte», mintió Ricardo, caminando hacia el bar. Se sirvió un whisky, su mano firme. «Alejandro se está quebrando. Va a delatarnos a todos ante los federales. A mí, al consejo, a ti. Pero yo puedo protegerte, Sofía. Puedo asegurarme de que tu nombre no aparezca en la acusación». «No he hecho nada malo», dije, observándolo como un halcón. «No importa», sonrió Ricardo, una expresión fría y reptiliana. Rodeó el escritorio, invadiendo mi espacio. «Necesito una palanca. Necesito el cuaderno. Sofía». Dejé de respirar. «No sé a qué te refieres». «No te hagas la tonta más», suspiró Ricardo, apoyándose en el borde del escritorio. Rastreé el registro biométrico. Abriste la caja fuerte. Sabes lo de la tierra. Sabes lo del accidente. «No fue un accidente», dije, mi voz temblando de rabia. «Lo mataste. Mataste a mi padre». El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado como para aplastar huesos. Ricardo no lo negó. Tomó un sorbo de su bebida, pareciendo aburrido. «Fue necesario», dijo simplemente. «Jorge era un obstáculo. Lo eliminamos y tú obtuviste una vida de lujo a cambio. ¿Fue realmente un mal negocio?» «Eres un monstruo», susurré. «Soy un pragmático», me corrigió Ricardo. Dejó el vaso. «Ahora dame el libro. Si la fiscalía consigue eso, es un cargo de asesinato. No caeré solo, Sofía. Plantaré pruebas de que tú conducías el coche. ¿A quién creerán? ¿A la viuda afligida o a la exesposa codiciosa?» Extendió la mano. «El libro, ahora». Miré la puerta. Estaba a 6 metros de distancia. Miré a Ricardo. «Vale», dije, metiendo la mano en mi bolso. «Tú ganas». Saqué el cuaderno rojo. Los ojos de Ricardo se iluminaron de codicia. Lo alcanzó. Lancé el libro alto en el aire por encima de su cabeza. El instinto de Ricardo se apoderó de él. Se giró, abalanzándose para atrapar la prueba antes de que cayera al suelo. En esa fracción de segundo, dejé caer la carpeta, levanté el spray de pimienta y desaté un chorro de fuego naranja ardiente directamente en su cara. Ricardo gritó, el sonido primario y aterrador. Se tapó los ojos, tambaleándose hacia atrás contra el bar. El cristal se hizo añicos cuando se estrelló contra las estanterías. No dudé. Agarré el cuaderno del suelo y salí corriendo. «¡Bruja!», rugió Ricardo, agitando los brazos a ciegas. «¡Estás muerta!». Corrí hacia el ascensor, golpeando mi mano contra el botón de llamada. «Vamos, vamos». Podía oír a Ricardo tropezando por el pasillo detrás de mí, maldiciendo en una furia ciega. Las puertas se abrieron. Me lancé dentro y pulsé el botón del vestíbulo. Mientras la puerta se cerraba, vi a Ricardo irrumpir en el pasillo, con la cara hinchada y roja, un trozo de cristal roto en la mano. Las puertas se cerraron, sellándome dentro. Pero mientras el ascensor descendía, supe que la pesadilla no había terminado. Estaba atrapada en un edificio con un asesino, y no quedaba ningún lugar donde esconderse. Las puertas del ascensor se abrieron con un alegre tintineo que pareció obscenamente brillante en el oscuro vestíbulo. Salí tambaleándome al cavernoso espacio de mármol y cristal. Normalmente estaba bullicioso, pero esta noche era una tumba silenciosa. Corrí hacia las puertas giratorias, mis tacones haciendo un fuerte clic en el suelo pulido. Empujé contra el pesado cristal. No se movió. El pánico me subió por la garganta. El protocolo de seguridad nocturno. El edificio se bloqueaba automáticamente a medianoche. Me revisé los bolsillos frenéticamente, pero la tarjeta de acceso de Alejandro había desaparecido, caída en la lucha de arriba. Estaba atrapada. «¡Sofía!». El grito resonó por el hueco del ascensor, seguido por el fuerte ruido de pasos en la puerta de la escalera de emergencia. Ricardo no había esperado el ascensor. Bajaba por las escaleras, y se acercaba cada vez más. Había tomado las escaleras, impulsado por una aterradora furia asesina que parecía desafiar sus limitaciones físicas.
Sofía Reyes se zambulló detrás del enorme mostrador de seguridad de granito en el vestíbulo, justo cuando la pesada puerta de acero de la escalera se abrió de golpe, golpeando contra la pared, con una violencia que resonó en el atrio vacío. Ricardo Montoya entró cojeando en el cavernoso vestíbulo y parecía algo sacado de una pesadilla. Sus ojos estaban inyectados en sangre y lloraban incontrolablemente por el spray de pimienta. Su piel estaba amoratada, hinchada e irradiaba calor. En su mano derecha, agarraba un fragmento irregular de cristal pesado, probablemente un trozo roto de un premio en el pasillo, ahora reutilizado como una daga improvisada, capaz de infligir un daño letal. «Sé que estás aquí, Sofía», graznó Ricardo, su voz sonando como grava rozando cristal mientras rebotaba en las frías paredes de mármol. «El edificio está en cierre total. Las puertas son magnéticas. No puedes salir y te aseguro que la policía no llegará a tiempo para salvarte». Sofía se agachó más, presionando su espalda contra la piedra fría del mostrador, aferrando el cuaderno de cuero rojo a su pecho como un escudo. Su otra mano agarraba su smartphone con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La pantalla estaba iluminada. La llamada con la agente especial Mónica Ramírez, silenciosa pero muy conectada. «Realmente crees que has ganado, ¿verdad?», se burló Ricardo, moviéndose lentamente hacia el centro de la sala. Cazaba por el sonido, inclinando la cabeza, tratando de escuchar más allá del torrente de sangre en sus propios oídos. «¿Crees que solo porque encontraste un diario puedes derribarnos? Alejandro es débil. Siempre lo fue. Pero yo resuelvo problemas. Arreglo las cosas, igual que arreglé el problema de tu padre hace tantos años». Dejó de moverse. En el silencio del vestíbulo, el aire acondicionado zumbaba, pero no era suficiente para enmascarar el sonido de la respiración agitada y aterrorizada de Sofía desde detrás del mostrador. «Te encontré», susurró Ricardo. Se abalanzó por la esquina del puesto de seguridad con una velocidad sorprendente. Sofía gritó, un sonido crudo de puro instinto de supervivencia, y retrocedió a 4 patas, poniendo distancia entre ella y el hombre que había destruido a su familia. Retrocedió hacia la enorme fuente decorativa en el centro del vestíbulo, el agua cayendo en cascada por sus baldosas de pizarra. Ricardo acortó la distancia, levantando la daga de cristal por encima de su cabeza, su rostro contorsionado en una máscara de odio puro e inalterado. «Dame el libro, Sofía», gruñó, la saliva volando de sus labios. «Dámelo ahora, y lo haré rápido». Sofía levantó la vista hacia el letal fragmento de cristal que captaba las luces del vestíbulo. Miró al hombre que había orquestado las mayores tragedias de su vida. Luego miró el teléfono en su mano. Algo en ella cambió. El miedo se evaporó, reemplazado por una resolución fría y dura. «No», dijo, su voz temblando al principio, pero ganando acero con cada sílaba. «No te voy a dar el libro, Ricardo, pero te daré una audiencia». Levantó el teléfono, la pantalla brillando en el oscuro vestíbulo. «¿Agente Ramírez? ¿Oyó esa confesión?». Una voz nítida y amplificada cortó el silencio, lo suficientemente alta para que Ricardo la oyera por encima del murmullo del agua de la fuente. «Lo tenemos todo, señora Vargas. Agáchese y mire a la entrada principal». Ricardo se congeló, su brazo aún levantado, la confusión nublando sus ojos hinchados. De repente, el mundo explotó. Las enormes puertas giratorias de cristal en la entrada del edificio de Dinámicas Prestigio se hicieron añicos hacia adentro con un estruendo ensordecedor cuando un furgón blindado embistió la entrada, el metal gimiendo contra la piedra. Hombres con equipo táctico pesado irrumpieron a través de la abertura irregular, los rayos rojos de sus miras láser cortando el polvo y los escombros como sables de luz. «Agentes federales, suelte el arma, al suelo». Las órdenes fueron ladradas con autoridad, rebotando en los altos techos. Ricardo Montoya se quedó allí, parpadeando ante las cegadoras luces tácticas, pareciendo pequeño y patético contra el muro de las fuerzas del orden. Dándose cuenta de que realmente había terminado, que su dinero y sus conexiones no podían salvarlo de esto. Dejó caer el fragmento de cristal. Se hizo añicos inofensivamente en el suelo de mármol. Cayó de rodillas, levantando las manos en señal de derrota, mientras los agentes lo rodeaban, esposándolo y arrastrándolo. La agente especial Mónica Ramírez caminó tranquilamente a través de los escombros, sus tacones haciendo clic en el suelo. Se acercó a Sofía, que estaba de pie junto a la fuente,
temblando mientras la adrenalina comenzaba a abandonar su cuerpo. «Señora Vargas, ¿se encuentra bien?», preguntó Ramírez, su voz suavizándose. Sofía respiró hondo y le entregó el cuaderno rojo. «Aquí», susurró, su voz apenas audible. «El asesinato, el fraude, la apropiación de tierras, está todo ahí, cada página». 6 meses después, la caída del imperio que Alejandro Vargas y Ricardo Montoya habían construido fue absoluta e irreversible. Ricardo, despojado de cualquier inmunidad potencial debido a la abrumadora nueva evidencia y su confesión grabada, fue acusado de asesinato en primer grado, crimen organizado y fraude. Nunca llegó a juicio. Murió en prisión a los 3 meses de su detención, un final solitario para un hombre que pensó que era dueño del mundo. Alejandro Vargas, enfrentando una montaña de pruebas, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Aceptó 25 años en una prisión federal. La última vez que Sofía lo vio, estaba llorando mientras los alguaciles se lo llevaban esposado, su caro traje reemplazado por un mono que le quedaba holgado. Pero la historia terminó exactamente donde comenzó, con la tierra. En una fresca mañana dorada de otoño, Sofía estaba en la cabecera de la mesa de la sala de juntas en el rascacielos que solía intimidarla. Los tiburones corporativos y los abogados elegantes se habían ido. En sus asientos se sentaban camioneros con manos callosas, jefes de turno con polos y secretarias que habían mantenido la empresa en funcionamiento durante décadas. «Esta empresa se construyó sobre la tierra por la que murió mi padre», les dijo Sofía, su voz clara y fuerte. Él creía en el trabajo honesto y en la comunidad. A partir de hoy, Dinámicas Prestigio ya no es una corporación privada. Es una cooperativa propiedad de los empleados. Vosotros sois los dueños de las acciones. Vosotros os quedáis con los beneficios». La sala estalló en vítores, lágrimas y aplausos, un sonido mucho más dulce que cualquier junta de accionistas. Sofía salió del edificio, el aire otoñal fresco contra su rostro, y condujo su modesto sedán a un tranquilo cementerio a las afueras de la ciudad. Caminó sobre las hojas crujientes hasta que llegó a una lápida simple y bien cuidada, decía Marcos Reyes. Se arrodilló en la hierba, sin importarle las manchas en sus vaqueros. «La recuperé, papá», susurró, colocando una copia de la orden judicial en la hierba junto a un ramo de lirios frescos. «Recuperé la tierra y les hice pagar por lo que te hicieron». Se levantó, secándose los ojos, pero eran lágrimas de alivio, no de tristeza. Ya no era la camarera, ya no era la víctima. Era Sofía Reyes, y nunca había sido más fuerte. Siempre dicen que no hay furia en el infierno como la de una mujer despechada, pero Sofía demostró que la furia no siempre es ruidosa y no siempre es caótica. A veces, la verdadera furia es organizada, es paciente y es legal. Alejandro y Ricardo pensaron que eran intocables porque tenían dinero, poder y la ley en su nómina. Se rieron de Sofía porque era solo una esposa, solo un inconveniente temporal. Pero olvidaron la regla más importante de la supervivencia. Nunca, jamás, arrincones a una mujer que no tiene nada que perder. Sofía no solo ganó un acuerdo de divorcio. Desmanteló un imperio criminal ladrillo a ladrillo y expuso un asesinato de décadas. Si disfrutaste de esta historia de justicia servida bien fría, por favor, pulsa ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer y nos hace saber que quieres más historias como esta. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nunca el drama. Dime en los comentarios, ¿crees que 25 años fueron suficientes para Alejandro o merecía cadena perpetua como Ricardo?